Hoy os traigo un caso que todavía sigue en curso. La familia Richins era una familia típica americana con 3 hijos. Hasta que en marzo de 2022, Eric Richins, el padre de familia, falleció mientras dormía. Y a pesar de que este caso tiene más de un año, se ha hecho muy mediático en los últimos días. Y esto es porque han acusado a su mujer, a Kouri Richins, de haber envenenado a su marido. Y al parecer es algo que ya había intentado en varias ocasiones antes. Pero lo más curioso de todo esto es que de una forma muy cínica, después de la muerte de su marido, Kouri escribió un libro infantil para ayudar a sus 3 hijos a sobrellevar la pérdida de su padre. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. En el matrimonio entre Eric y Kouri Richins todo parecía ir bien. Tenían la imagen de ser la típica familia americana de Utah con 3 hijos. Pero todo cambió cuando en la madrugada del 4 de marzo de 2022 Kouri llamó a emergencias informando de que su marido había fallecido mientras dormía. Según contó Kouri, la noche en la que falleció su esposo, los dos habían celebrado que ella había logrado cerrar un importante trato de la venta de una casa. Es en este momento cuando Kouri le preparó a su marido una bebida alcohólica llamada Moscow Mule, la cual es un cóctel hecho con vodka, cerveza de jengibre y zumo de lima. Según la versión que Kouri dio en ese momento, su marido se tomó el cóctel y se fue a dormir a la habitación matrimonial. Pero ella se fue a acostar a uno de sus hijos que había tenido una pesadilla y allí se quedó dormida en el cuarto del niño. Sin embargo, unas horas más tarde, sobre las 3 de la madrugada, Kouri se despertó. Se fue al cuarto de matrimonio donde dormía su marido y allí se encontró a su esposo inconsciente. Y es en este momento en el que de inmediato llamó al servicio de emergencias al 911. Pero cuando los sanitarios llegaron, Eric ya había fallecido. Y aquí es donde las cosas comienzan a no cuadrar. En su declaración inicial, la mujer afirmó que había dejado su teléfono móvil en la habitación de matrimonio donde falleció su marido y que no tocó el móvil hasta que se despertó a las 3 de la mañana en el cuarto de su hijo y cuando fue que se encontró a su marido inconsciente, cogió el móvil para llamar a emergencias, pero que hasta ese momento no había tocado el teléfono. Sin embargo, durante la investigación, los agentes descubrieron que el teléfono había sido bloqueado y desbloqueado varias veces durante ese periodo de tiempo. Y se encontraron evidencias de mensajes de texto que habían sido eliminados por Kouri antes de llamar al 911. Pero lo más curioso y rocambolesco de todo este caso es que esta mujer, justo después del fallecimiento de su marido, habría escrito un libro infantil para ayudar a sus 3 hijos a sobrellevar el duelo por la muerte de su padre. E incluso concedía entrevistas para hacer promoción a ese libro. Fue un año más tarde de la muerte de su esposo cuando por fin publicó este libro, el cual se titula ¿Estás conmigo? La descripción de este libro en Amazon era la siguiente. Su propósito es crear paz y consuelo para niños que han perdido a un ser querido. La mujer aseguró que había escrito este libro para ayudar a los niños que hubieran perdido a un familiar y asegurarles que aunque su ser querido ya no estuviera presente con ellos, su presencia siempre existe y que caminan por la vida con ellos como si estuvieran aquí. Y justamente es esto lo que está haciendo que el caso sea todavía más mediático, porque llama mucho la atención que una persona sea capaz de asesinar a su marido y luego ser tan cínica como para escribir un libro sobre cómo llevar el duelo, lucrándose así de la muerte de su esposo. Como os mencionaba, Kouri había ido dando entrevistas sobre su libro. So you actually wrote this book with your children. I did. And it's only been a year. How did you process and say you go from processing death to I need to write a book and help others? You know, I just watched the struggle that my kids were going through. And I actually, I went on Amazon and Barnes & Noble and trying to find something that we could use to cope at nights. Nights are the hardest, it seems like, for everybody when, dealing with anything. But I just wanted some story to read to my kids at night. And I just could not find anything. I couldn't find anything that really, suited them or helped them find comfort and peace. And so, I was like, let's just write one.
Y después de que el caso se conociera y que ella fuera acusada formalmente del asesinato de su marido, en New Nation entrevistaron a las chicas que le hicieron una entrevista a Corey para la promoción de su libro. Y ahí les preguntaron a las entrevistadoras que si vieron algo extraño en la reacción de Corey en esa entrevista, algo que les pudiera haber hecho sospechar lo más mínimo de ella. Dina, let me start with you. Did you see anything about her? Was there anything about the interview that you guys were doing with her that made you suspicious? Nothing at all made me suspicious. I didn't have any spidey senses going off meeting and talking to her. I did think she was a little emotionless, maybe lacking a little bit of warmth, but everybody grieves differently. And I didn't want to judge. So I thought, maybe she's still numb. It's only been a year. Maybe she's on autopilot. I didn't have anything that seemed out of the norm to me. Surae, let me play a little piece of sound. This is one of the questions you actually asked her during the interview. Let's listen. I think people process things in different ways in their own time. But yes, a lot of times on our show, Good Things Utah, it's a lifestyle show, and we allow people to share their stories and however they process it. And I put myself a lot of times in their shoes, and I think I would never be able to grieve in that amount of time and then write a book and then also take care of my 3 small children who are 10, 9, and 6. Yeah. So I did find it, wow, I can't believe that you've done it. So I needed to ask that question, like, how did you process this whole year and then write a children's book and then come on a show to talk about it? Pero lo más llamativo de todo esto es que esas chicas dijeron que después de que se emitiera la entrevista con Corey, alguien se puso en contacto con una de ellas. Al parecer a esta entrevistadora le llegó un email anónimo pidiendo que investigaran a Corey, porque aseguraban que era ella quien estaba detrás de la muerte de su marido. Evidentemente esa entrevistadora no le hizo mucho caso a ese email, porque para ese momento Corey aún no estaba siendo acusada de nada. Era simplemente una mujer que había perdido a su marido y había escrito un libro infantil para ayudar a sus hijos a llevar el duelo. Además de que menciona que muchas veces reciben emails anónimos sin ningún tipo de información veraz. Y probablemente pensó que era alguien intentando gastarles una broma. Pero el caso es que no solamente contactaron a esa entrevistadora con ese email anónimo, sino que también le enviaron un mensaje privado a su Facebook, donde le decían exactamente lo mismo, que Corey era la culpable del asesinato de su marido. Y es a las pocas semanas de esta entrevista para promocionar el libro cuando Corey fue detenida. Well, here's some really interesting things that happened. So she had come on the show. She wrote in to us. Our executive producer then booked her. We do the interview. Well, the night of the interview, an email comes into the station that's totally anonymous, but it says, she killed her husband. We all kind of looked at that, didn't think much of it at the time. We get a lot of crazy emails at times. Then a couple of days later, I got a personal message to my Facebook from an account that I don't know, you couldn't really see who it was, but it said, you need to investigate her. She's a suspect in her husband's murder. So at this time, we're starting to think, what is going on? But didn't know anything until everyone found out when this went public on Monday. So right now, we don't have any other information than what has now been made public. We were sent the search warrant. We're, watching for all of the new details coming down. Como os mencionaba, esta mujer ha sido acusada del asesinato en primer grado de su esposo. Durante la investigación se descubrió que en el cóctel que ella le preparó aquella noche a su esposo había administrado fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente y peligroso. En la autopsia de Eric se reveló que había una dosis 5 veces superior a la que un cuerpo humano puede tolerar de manera segura de esa sustancia. Y es que al parecer esta no era la primera vez que la mujer intentaba envenenar a su esposo. Según a la policía, Eric le contó a su hermana que creía que su esposa había intentado matarlo varias veces y que fue por esto por lo que llegó a sacar a su mujer de su testamento y al parecer también la sacó de su seguro de vida. Según los documentos judiciales,
judiciales, el primer intento de envenenamiento habría sido hacía años en un viaje a Grecia. Una de las hermanas de Eric contó que el matrimonio había ido de viaje a Grecia hacía unos años y que después de que su esposa también le ofreciera una bebida, Eric enfermó gravemente. Y fue cuando llamó a su hermana diciendo que creía que su esposa había intentado matarlo. También, según los registros legales, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, Corey envió mensajes de texto a una persona con antecedentes relacionados con las drogas. Y en esos mensajes le solicitaba analgésicos para un inversor que sufría dolores de espalda. Y si recordáis, las autoridades descubrieron que la noche en la que su marido falleció, Corey había estado eliminando mensajes de su teléfono móvil, los cuales probablemente podrían inculparla. Pues bien, Corey Richins recibió pastillas de hidrocodona y también solicitó específicamente algo similar a lo que Michael Jackson usaba, refiriéndose al fentanilo. 3 días después de recibir los medicamentos, la mujer y su esposo tuvieron una cena de San Valentín juntos, tras la cual el esposo enfermó. Aquí es donde la policía sospecha que fue el segundo intento de envenenar a su marido. Y estamos hablando de que esto fue en San Valentín de 2022, solo 2 semanas antes de que Eric falleciera. Según los documentos judiciales, para este momento, Eric creía que podía haberle envenenado en esa cena de San Valentín y llegó a comentárselo a un amigo. Y al parecer se menciona que para el momento del fallecimiento de Eric, él ya tenía pensado iniciar los trámites de divorcio. Pero 2 semanas más tarde de San Valentín fue cuando Eric acabó falleciendo. Como os mencionaba, hace unos días Corey ha sido detenida y acusada del asesinato en primer grado de su marido, además de otros 3 cargos por posesión de sustancias e intención de distribuirlas. Y por último, Amazon ha retirado de su catálogo el libro ¿Estás conmigo? El libro infantil que escribió Corey para ayudar a sobrellevar a sus hijos el dolor de la muerte de su padre. Muerte que posiblemente ella misma hubiera ocasionado. Como os digo, de momento solo está acusada. Aún no se ha celebrado el juicio y no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Pero la información que tenemos hasta ahora sobre el caso es esta. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.